años de dirigirlo cuando fue en Madrid en Betilel. Uri es estudiante avanzado de Relaciones Internacionales. Ahora nos va a contar un poquito más él sobre todo esto. Y les queremos ya anticipar que después de esta charla, siguiendo el Instagram de Noam o el de FACMA, van a poder encontrar todos los días información sobre Israel que vamos a ir subiendo y ponerlos al día de todo lo que está pasando. No voy a seguir hablando, así no le robo tiempo a Uri y muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, entonces tomo la posta, gracias por la presentación y las palabras. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar acá. Tal vez no por los motivos más felices, pero hay que informarnos, hay que mantenernos al día, hay que poder hablar con claridad conceptual, con profundidad sobre los temas que nos importan a todos, que nos reúnen hoy, como es Israel, desde aquí de la diáspora, de donde estén. Les agradezco nuevamente por sumarse, y sin perder más tiempo para no aburrirlos, voy a pasar directamente a lo que nos compete. Voy a presentar para todos un pequeñísimo PowerPoint que traje. Se debería ver bien ahí, si no cualquier cosa me dice. Sobre la situación que estamos viviendo en este momento, mientras estoy hablando y ustedes escuchan, en Israel y en Franja de Gaza y en, lamentablemente, la tierra prometida para nosotros. Voy a hacer una breve presentación de un ratito, ahora voy a explicar cómo va a ser detallada, y después vamos a abrir espacio para preguntas y respuestas. Vimos que ustedes estuvieron mandando algunas preguntas, les agradecemos, muy interesantes. Intentaré responder la mayor cantidad que puedas en la presentación, y después las que queden sueltas serán respuestas al final de la presentación en un espacio abierto de preguntas y respuestas. La presentación, brevemente, se va a tratar de un contexto que voy a dar sobre lo que está pasando estas últimas horas y las últimas semanas. Después vamos a hablar un poquito de quién es quién en el conflicto, quién es Hamás, qué intereses representa, por qué es importante Irán, qué está en juego para Israel, quién es quién, qué rol juega cada parte. Y vamos a hablar un poquito después de geopolítica y de qué fue lo que estuvo pasando en el último año y los últimos meses, para circularmente terminar hablando nuevamente de la situación actual y los escenarios al futuro, en el futuro cercano y mediano. Entonces voy a comenzar ahora sí con una pequeñísima introducción para ponernos todos juntos en la misma sintonía. Les prometo, para los que esto les parece obvio, que no los voy a aburrir, voy a intentarlo ser lo más breve posible para que, si hay alguien que no tiene ni idea de qué estamos hablando, por lo menos se ubique geográficamente. Esto que vemos en pantalla es el mapa de Israel, en el marco del Medio Oriente. Sus países vecinos son al sur Egipto, tenemos a Líbano, tenemos a Jordania y tenemos a Siria. Vemos a la Franja de Gaza, al occidente, al oeste, esa rayita lindante con Egipto al sur, y a Cisjordania, territorios en disputa, en el este. Les prometo que voy a intentar ser lo más conciso posible, y que para los que les parezca obvio no se vayan, que ya lo más profundo va a venir apenas entremos más en la presentación. Ahora sí, entonces hablemos de lo que está pasando hoy, en este preciso instante mientras estamos hablando. Todo comienza, el desentonante se da hace unos días, en unos levantamientos en el barrio de Sheikh Jarrah, que es un barrio en la Jerusalén antigua, barrio palestino, musulmán. Y los levantamientos, que fueron violentos, ocurren a partir de una resolución judicial que está a punto de salir de la Corte Suprema de Israel, que versa sobre unas casas que podrían ser desalojadas en donde hoy en día viven palestinos, pero que antes de la Guerra de Independencia en 1948 era un barrio predominantemente judío, y esos judíos debieron mudarse, escapar de sus casas en el 48 por la ocupación que Jordania hizo de Jerusalén y alrededores. Esas casas que quedaron en disputa, en las cuales hoy viven musulmanes, algunos de ellos israelíes, pero de identidad palestina, ha habido un conflicto judicial que no es llamativo, porque no es algo que se dé por primera vez, pero sí es polémico, y los palestinos tienen la certeza o el miedo de que van a ser corridos de sus propias casas, y lo enmarcan en una retórica de una especie de limpieza étnica o un apartheid, algo que, como vamos a ver, no es así. Pero hay que remarcar que estas protestas en Sheikh Jarrah son el desentonante
para lo que vamos a ver hoy en día, y se dan en un contexto muy particular porque se dan en pleno Ramadán, los días más sagrados para el Islam, muy cerca de lo que conocemos como Yom Yerushalayim, que es el Día de Jerusalén, que rememora la fecha en la cual Israel recuperó Jerusalén en el 67, la Guerra de los 6 días. Entonces son algunos días en el año muy particulares en los cuales hay manifestaciones de ambos bandos, y en este caso, como veremos, violentas. La Fuerza de Seguridad israelí, la policía israelí, reprimió con violencia estas manifestaciones, incluso llegando a uno de los lugares más sagrados para el Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa. Al entrar y reprimir cerca de Al-Aqsa la Fuerza de Seguridad israelíes, bueno, esto genera un revuelo y un escándalo en el mundo musulmán, que contagió e irradió a lo que está pasando en Gaza. Estas personas que se levantaron inicialmente no viven en Gaza, no son gobernadas por Hamás. Gaza toma la rienda de estas revueltas, estaba adormecido y esto lo despierta, el enojo, el contexto violento, la represión, e intensifica los bombardeos a población civil israelí. Tuvimos en las últimas 48 horas más de 1000 misiles disparados desde Gaza, misiles Qassam disparados de Gaza, a población civil israelí. Afortunadamente, Israel cuenta con un mecanismo de defensa aérea, conocido como la cúpula de hierro o el Iron Dome, perdón si ladra mi perra, cuenta con un mecanismo de defensa que intercepta a los misiles gazatíes antes de que caigan y choquen con tierra firme, dañando edificios civiles, vidas humanas, etc. El 90% de los misiles gazatíes son interceptados por la cúpula de hierro, que es un montón. Para que es una idea, más o menos 1000 misiles fueron disparados desde ayer a hoy, las últimas 48 horas, para interceptar cada uno de ellos, Israel tiene que gastar algo así de $40.000, por lo cual estamos hablando de $40 millones solamente en defensa aérea, ni hablar de los destrozos, las muertes o el ataque que tiene que hacer Israel en respuesta. La respuesta de la Fuerza de Defensa de Israel fue y sigue siendo fuerte, pero a diferencia de Gaza, no busca, a diferencia de Hamás, no busca atentar contra toda la población civil palestina que vive en Franja de Gaza, sino intenta, dentro de lo posible, atacar con lo que se llama asesinatos selectivos, golpeando específicamente a las cúpulas de Hamás. Ahora, no se preocupen, voy a detallar sobre quién es Hamás, atacando a las cúpulas de Hamás, a los cabecillas, a los mandatarios, gracias a la inteligencia israelí. Ahora bien, uno de los mecanismos que vamos a ver a continuación que tiene Hamás, que es un grupo terrorista que gobierna Franja de Gaza, es el de lanzar sus misiles desde edificios civiles o zonas urbanas. ¿Para qué? Bueno, para que Israel, si necesita derribar o derrumbar esos centros de lanzamiento, tiene que atacar un edificio donde viven civiles, donde hay población palestina inocente. Y eso genera un costo en vidas humanas terrible de asumir para Israel. Por lo cual es muy difícil y polémico y humanitariamente complicado para Israel responder estos ataques que vienen desde Hamás en Franja de Gaza. Israel avisa antes de derrumbar un edificio o antes de atacar una zona urbana, avisa y da tiempo para que los civiles despejen la zona, pero por supuesto la situación es desgarradora, complicada y es indeseable para todo el mundo. Como decía, el conflicto en Sheikh Jarrah irradia la violencia que llega a Gaza, y desde Gaza lo que estamos viendo en los últimos minutos es que se irradia a la vez una violencia a poblados o a ciudades donde hay población mixta, como Lod, como Tiberíades y otros en Israel y en los territorios en disputa en Cisjordania. Esto es una situación peligrosísima para Israel porque hablamos de pandillas que no están gobernadas por alguna entidad política, sino que responden a sus propios intereses, que se juntan espontáneamente y pueden salir a hacer destrozos, a atacar población civil, y son difíciles de identificar, son difíciles de separar y difíciles de frenar porque no hay con quién negociar, y además Israel debería atacar contra su propia población civil, porque por supuesto hay israelíes que también responden, y es una situación por demás complicada, como vamos a ver más hacia el final de la presentación. Entonces lo que tenemos hasta ahora para recapitular y poder avanzar es un desentonante que es Sheikh Jarrah, el barrio musulmán, con las casas que podían llegar a ser desalojadas en Jerusalén, la ciudad vieja,
el veredicto de la Corte Suprema de Israel está próximo a salir en los próximos días, una respuesta con represión de las fuerzas de seguridad de Israel que genera más violencia en Gaza y una intensificación de los bombardeos en Gaza a toda la población civil israelí, incluso llegando a zonas donde antes no habían llegado, como Tel Aviv o históricamente Jerusalén. En este mismo instante, mientras estamos hablando, se han intensificado nuevamente los bombardeos después de un par de horas donde habían frenado un poco. Ahora sí, entonces aquí traigo un par de imágenes. Acá vemos en la imagen a la izquierda la cúpula de hierro en acción, cómo frena y detecta los misiles de forma inteligente mientras están en el aire y previene su impacto contra población civil israelí, aunque por supuesto no puede frenar a todos, y por eso tenemos hasta el momento, si no me equivoco, 7 muertos y decenas de heridos en Israel, y otros 60 y tanto de muertos en Gaza. Y sobre la imagen de la derecha, los misiles Qassam que utiliza el grupo terrorista Hamas para atacar a la población civil israelí. Por supuesto, hay destrozos y muertes lamentables. Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver lo que intentaba explicar antes, cómo la franja de Gaza se ve terriblemente dañada en sus zonas urbanas por la defensa israelí, que intenta frenar los ataques con misiles Qassam a su propio territorio y a su propia población. En la imagen de la derecha vemos una plaza en Israel, una plaza de juegos para niños, por supuesto en este momento desalojada, donde hay restos de misiles que podrían haber sido terriblemente dañinos y por suerte no lo fueron, pero no es casualidad que veamos destrozos de tal magnitud de todos los días en los medios, y cada vez que abrimos un diario, prendemos la tele, vemos destrozos y más muertos en Gaza, y eso tiene una razón de ser. Estamos hablando de un Estado muy poderoso, uno de los 9 países del mundo que tiene la bomba atómica, contra una población con una relativa debilidad militar muy importante, como es Hamas en Franja de Gaza, que se aprovecha de esa debilidad militar para explotar el antisemitismo mundial y genera un clima anti-israelí, antisionista en el mundo, como lamentablemente vemos cada vez más. Habiendo dicho entonces un poquito la introducción y lo que está viviendo en estos mismos momentos Israel y la Franja de Gaza, quiero hablar un poco de qué hablamos cuando hablamos de Hamas. ¿Quién es Hamas? Bueno, Hamas es un grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza desde el 2005, cuando Israel se retiró unilateralmente, el plan de retiro unilateral de Israel en 2005. Es un grupo terrorista que, para que se den una idea, y esto es literal, en su carta fundacional asegura que no van a frenar, no van a descansar, hasta que las piedras y los árboles les digan que atrás suyo se esconde un judío para ir a asesinarlo. Estamos hablando de ese nivel de violencia, y su principal motivación y objetivo es la destrucción total del Estado de Israel, al que por supuesto no reconocen como legítimo, y la desaparición del mismo. Atacan sin miedo a toda la población civil israelí. En la diapositiva digo que es un proxy de Irán. ¿Qué quiere decir que es un proxy de Irán? Bueno, Hamas depende exclusivamente del régimen iraní. Irán lo financia, le entrega armamento y lo provee de entrenamiento militar también. ¿Y por qué hace eso? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero Irán e Israel son enemigos naturales. Es el mayor enemigo que tiene Israel es Irán, y el mayor enemigo que tiene Irán es Israel. E Irán no solamente financia y tiene como proxy a Hamas en Franja de Gaza, sino que tiene en el sur del Líbano a Hezbollah, y tiene milicias pro-iraníes luchando en la guerra civil en Siria y atacando a Israel también, como voy a explicar en poquitos minutos. Acá tengo que hacer una distinción, que es que Hamas no es la Autoridad Nacional Palestina. Hamas gobierna solamente sobre Franja de Gaza, no tiene gobierno, no tiene jurisdicción sobre lo que es Cisjordania, ni barrios musulmanes, ni ciudades musulmanes en otros puntos de Israel. La situación está un tanto más controlada en estos otros barrios donde no gobierna Hamas. Hamas es el principal enemigo en estos momentos a vencer, pero no quiere decir que el conflicto no se esté irradiando esas zonas, como decía, porque hay creciente violencia entre pandillas civiles y grupos armados espontáneos que no responden a los intereses de esta gente. Está un poco más, si se quiere, desagrupado, desagregado el conflicto que en años anteriores, en los cuales era claramente identificable un enemigo, que ahora es Hamas, pero no es solamente Hamas. Entonces tenemos un grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza, que linda con Israel,
Israel se retiró en el 2005 y a diario, aunque en estos momentos se intensificó, a diario venía bombardeando población civil israelí. No es algo que sea una novedad. Esto no es una novedad, es simplemente una nueva ronda muy fuerte de un conflicto que lleva décadas, años, desde la creación de Estado de Israel y antes, que en esta ocasión viene muy fuerte y con características particulares, que es lo que estoy tratando de explicar, pero no es una novedad y no va a terminar y no va a ser el final este conflicto, sino es un punto más en el camino de un conflicto que es imposible explicar y que no busco explicar en esta charla, porque podría estar 10 horas explicándolo, pero sí busco aclarar un poco qué estamos viviendo hoy en día. Me interesa entonces, habiendo hablado de Hamás y habiendo hablado de lo que estamos viendo, sumar un poco una perspectiva y abrir la lupa, si se quiere, y traerles un poco, ya así de forma más profunda, un poco de geopolítica regional. No sé si sabrán, pero el año pasado Israel, vemos en la foto de fondo, firmó junto con algunos de los más importantes países árabes del mundo lo que se conoce como Abraham Accords, los acuerdos de Abraham. Esto quiere decir, son acuerdos de restablecimiento o establecimiento de relaciones diplomáticas, por ejemplo, de Israel con Marruecos o de Israel con Emiratos Árabes Unidos. No firmó Arabia Saudita, pero Israel y Arabia Saudita son aliados desde hace años. Y esto es sumamente importante para entender lo que está pasando ahora, porque vemos un cambio de paradigma en el Medio Oriente. Antes veíamos, si se quiere, una Liga Árabe unificada, fuertemente antisionista, anti-Israel, que se rehusaba de forma absoluta a negociar con Israel, ni siquiera hablo de la paz, sino en términos comerciales, y hoy vemos que varios países del mundo musulmán se despiertan, algunos de ellos importantes potencias, y se dan cuenta de que tal vez les conviene acercarse a Israel porque van a sacar importantes beneficios comerciales y además porque están enemistados con Irán. Sabrán que hay una importante disputa interna entre sunitas y chiitas en el mundo musulmán y por supuesto Irán tiene muchos enemigos, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Entonces, los últimos años, y quedó cristalizado mediante los acuerdos del año pasado, vemos un profundo e interesante acercamiento entre Israel, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y con el liderazgo de Estados Unidos, que aísla a Irán y lo enfrenta con varios enemigos al mismo tiempo. Irán, por su parte, está intentando conseguir la bomba nuclear, por suerte sin éxito, pero es su mayor anhelo, y procura, al igual que Hamás, destruir y borrar del mapa el Estado de Israel. Este Irán aislado, que vemos gracias a los acuerdos de Abraham y lo que se venía hablando, se acerca de forma importante a China. China es una potencia en crecimiento global, intenta ser hegemón, ser la principal potencia del mundo, y ha firmado poco tiempo después de estos acuerdos un acuerdo de alianza estratégica a los próximos 20 años por miles de millones de dólares, lo que marca un poco cómo las principales potencias del mundo mueven sus fichas también en el tablero regional. Es un conflicto que decimos, empieza siendo fronterizo si se quiere, lo abrimos un poco más y es regional, y lo abrimos un poco más y tiene implicancias globales. Por supuesto, esto no va a escalar a una guerra mundial, no quiero decir eso, por favor, que no se me malinterprete, sino que tiene importantes implicancias globales en el tablero internacional del sistema a gran escala. Estos países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes son antiguos aliados de la causa palestina, el mundo palestino confiaba en ellos, y los acuerdos del año pasado fueron vistos por Franja de Gaza, por Cisjordania, por el mundo palestino, como si se quiere, una puñalada por la espalda, una traición contra la causa. Los abandonaron y abandonaron su causa solamente para firmar la paz con Israel y hacer alianzas comerciales y, por supuesto, de seguridad en contra de Irán. Entonces, al aislarse Irán, se aísla también Hamás y queda en una posición extremadamente incómoda para el grupo terrorista, pero también para Israel, porque a nadie le sirve que Hamás esté aislado y dependa casi exclusivamente, cada vez más, de Irán. Irán es una potencia desestabilizadora de la región, cuyo objetivo, como decía, es destruir y borrar del mapa el Estado de Israel. No lo reconoce, es su principal enemigo, busca la bomba atómica, que sería altamente peligroso para Israel, y cada vez más Hamás depende de su tutela. Entonces, lo que vemos es una especie de intensificación del conflicto entre Franja de Gaza e Israel al ritmo del conflicto iraní con Israel, lo que no es buena noticia para nadie. Esta situación que vemos hoy
en la cual Israel está bajo ataque, bajo fuego, e intenta responder, no le podría haber caído en un peor momento al Estado de Israel en términos de su política interna. ¿Por qué digo esto? Bueno, ustedes sabrán que Israel es un parlamentarismo, y para formar gobierno en los parlamentarismos, a diferencia de los presidencialismos como en la Argentina, se necesitan generalmente coaliciones, porque los partidos políticos no llegan a obtener más de la mitad de las bancas en el Congreso, en este caso la Knesset de Israel. Es el caso del gobierno de Netanyahu, que desde hace un par de años ya viene en una trayectoria un tanto complicada, intentando formar gobierno, aliándose con la izquierda, aliándose con la derecha. Los gobiernos se forman y caen a los pocos meses o ni siquiera se llegan a formarse. Entonces Israel está en un periodo de transición en el cual el gobierno cuenta con baja legitimidad. Encima es un Netanyahu desgastado porque ya lleva como décadas de gobierno. Encima es un Netanyahu perseguido por la justicia y con dificultad de formar gobierno. Para formar un gobierno, que es su primer objetivo, y mantenerse en el poder, Netanyahu necesita aliarse con sectores de la derecha ortodoxa judía e incluir sectores de la izquierda, árabes musulmanes israelíes, si se quiere palestinos, que por supuesto en este contexto es imposible que se junten y que se alíen políticamente porque serían vistos como una traición a su propio pueblo. Entonces es un momento de extrema delicadeza política interna a Israel, en el cual la peor noticia, creo yo, que le podía pasar, por supuesto, además de las pérdidas humanas y de que nadie quiere ir a la guerra, la peor noticia que le podía pasar es una intensificación del conflicto con Gaza, y peor aún en Cisjordania y en su interior. No quiero todavía pasar las perspectivas hasta futuro. Sí me interesa entonces, habiendo visto todo lo que dije hasta ahora, y espero que haya quedado claro, si no iremos a pregunta después, volver un poco a lo que dije al principio, retrotraer la situación y entender en este contexto, con estas herramientas que hoy les traigo, con esta profundidad que intento darles y la claridad conceptual con la que intento expresarme, entender un poco más y mejor el conflicto en el que estamos parados, para, bueno, no guiarnos únicamente por lo que vemos en los medios o leemos en las redes sociales, que muchas veces la información es imperfecta, como sabemos. En el último tiempo, entonces, vemos una intensificación peligrosa del conflicto entre Irán e Israel, y como decía, esa intensificación va a derivar en una intensificación en el conflicto con Hamás. Sin ir más lejos, hace pocos meses se derribaban barcos, se hundían barcos, espías de Irán en el Mar Rojo, que estaban camuflados, si se quiere, como si fueran barcos comerciales, y estaban espiando y estaban haciendo tareas militares. Y lo propio hizo Irán. Irán hundió, o en realidad dañó barcos israelíes, lo que es una prueba de este conflicto, que no llega a ser una guerra directa entre Irán e Israel, que nadie quiere porque sería terriblemente destructiva, pero sí unas hostilidades terribles. Además de eso, Israel lanzó un ciberataque hace pocas semanas sobre la central nuclear iraní de Natanz, donde se estaba tratando de conseguir la bomba nuclear, causando grandes destrozos, y se adjudicó ese ataque, no lo escondió. Y pocos días después, desde Siria, como decía, en Siria hay milicias proiraníes operando, desde Siria se lanzó un cohete que cayó muy cerca de la central nuclear de Dimon en Israel, que es el corazón del proyecto nuclear israelí, lugar donde nunca antes Israel había sido atacado, porque es corazón de su seguridad nacional. Es esa intensificación del conflicto, sumado a lo que vemos en Sheikh Jarrah, y no me quiero olvidar de nada, por eso agarro mis apuntes, sumado a lo que vemos en Sheikh Jarrah, sumado a lo que vemos en la represión israelí, en los levantamientos en los barrios musulmanes en Jerusalén y en Cisjordania, llenan la situación, que ya era un polvorín de fuego, y derivan ineludiblemente en el ataque insaciable de las fuerzas terroristas de Hamás sobre población civil israelí. La respuesta, como vemos, ha sido y es fuerte por parte de Israel, pero para ser sinceros, si Israel quisiera, destruiría en pocos segundos y reduciría a cenizas a la Franja de Gaza. Israel necesita medirse a sí mismo, y necesita no utilizar toda su fuerza, aunque su ataque es legítimo, porque así está consagrado en los capítulos 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas, en los cuales uno se puede defender ante un ataque inminente o demasiado violento de parte de otro Estado, aunque, como vemos, jamás no es ningún Estado.
En este contexto es en el cual nos encontramos hoy en día, teniendo una intensificación del conflicto entre Irán e Israel en los últimos meses, teniendo levantamientos por fuera de lo que es Hamás y por fuera de lo que es la Autoridad Nacional Palestina, espontáneos, si se quiere, por parte de vecinos musulmanes de Jerusalén que tienen miedo de ser expulsados, teniendo represión y teniendo, ahora sí, una peligrosa escalada militar en Gaza, pero también dentro del territorio israelí, con lo que podríamos determinar pogroms. Para no aburrirlos y sí dar espacio a las preguntas, paso directamente a las perspectivas a futuro y lamento comunicarles que no soy optimista y tampoco deberían serlo ustedes. Planteo un par de escenarios en los cuales el primero es una intensificación del conflicto en estos mismos términos, por días o semanas seguirían lanzando misiles a Israel, desgastando su sistema de defensa. Israel seguiría defendiéndose, atacando lamentablemente zonas urbanas en Franja de Gaza, pero no mucho más que eso. Otra posibilidad, otro escenario que veo como factible y del cual se está hablando cada vez más, es la entrada de la Fuerza de Defensa de Israel a la Franja de Gaza, es decir, mediante paracaidistas o soldados de a pie, ingresando a un terreno en el cual Israel abandonó hace ya 16 años y no quiere ingresar, pero si necesitan neutralizar, es una opción totalmente viable y de la cual se habla que en los próximos días podría realizarse. El peor escenario para mí es la lucha en las ciudades, como estamos viendo en Lod, como estamos viendo en Tiberíades y en otras, en las cuales vecinos que vivían hasta ahora, no diría en paz, pero sí en armonía, vecinos se enfrentan en una lucha armada callejera, muy difícil de detectar para la historia de Israel, muy difícil de responder, es el peor escenario, el más incómodo, el más terrible, el más dañino. Y un escenario, el más optimista, sería un armisticio, un cese al fuego, tal vez mediado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y no sería muy pesimista en este aspecto porque el propio Biden, presidente de Estados Unidos, en las últimas horas se pronunció, habló con Netanyahu y se pronunció diciendo que ve factible en los próximos días un cese al fuego momentáneo. De más está decir que el conflicto no se va a solucionar, al menos en el corto o mediano plazo, y un armisticio no es una solución definitiva. Hay pedidos históricos, reclamos históricos, y una separación muy profunda. Es un conflicto que cuanto más tarda en demorarse, más se complica, cuanto más tarda en resolverse, más se dificulta, más se intensifica, más reclamos hay, más población palestina e israelí luchando. No soy optimista en el corto plazo. Para poder resolver un conflicto de décadas, Israel necesitaría tener un interlocutor válido, y hoy jamás no lo es. No es un interlocutor válido, primero porque, como vemos, ya no representa la totalidad de la gente a la que gobierna, porque hay conflictos y focos de peligro por fuera de Hamás. Pero además no es un interlocutor válido porque nunca un interlocutor válido puede ser alguien que procura destruirte y reducirte a cenizas y echarte al mar, y dice en su carta fundacional que no va a descansar hasta que cada judío esté exterminado y que las piedras y los árboles les denuncien dónde están. Algún día, ojalá, consigamos la paz, consigamos vivir en armonía, los dos pueblos, en paz, sin más conflictos. Habrá que esperar, habrá que sobrevivir estos días, aguantar estos tiempos. Lamentablemente no puedo darles mejores noticias que esas. Espero haber contestado sus preguntas, espero haber sido lo suficientemente claro en mi explicación. Si no, les pido disculpas, ahora intentaré responder algunas de las preguntas que estuvieron mandando ustedes y las que les surjan ahora. Y muchísimas gracias por ser tantos, es impresionante que seamos tantos, nunca en mi vida hablé ante tanta gente. Muchísimas gracias por ser tantos, por quedarse hasta acá y por escucharme tan atentamente. Gracias. Gracias, Uri. La verdad que muy claro el panorama. Si bien, como vos decís, no deberíamos ser optimistas al futuro, pero como dijimos en la introducción, es sumamente importante tener información y datos independientemente de cuáles sean los escenarios. Tenemos algunas preguntas que van llegando que me gustaría trasladarte. La primera es, ¿cuál es la posición de los miembros del Parlamento israelí, la Knesset, que son árabes frente a este conflicto? Bueno, es un punto sin dudas complicado porque existen árabes musulmanes israelíes que representan israelíes y que viven en la tierra de Israel, que hasta ahora vivían en paz, vivían en sus casas, en armonía, sin mayores conflictos y mayores sobresaltos, integrados más o menos a la sociedad israelí, y en estos momentos no les queda otra que confrontar con el Estado de Israel, no les queda otra que enemistarse con el gobierno israelí, porque de otra forma
sus representados los verían como traidores y nunca jamás volverían a ser votados. Entonces, en estos momentos, es un poco lo que quería decir antes cuando decía que el gobierno de Netanyahu tambalea y no tiene de dónde agarrarse, no tiene con quién aislarse, porque necesita aislarse, por ejemplo, con estos grupos de árabes musulmanes en la Knesset, pero tal vez en otra circunstancia una alianza habría sido posible, pero hoy es imposible porque se ven obligados a confrontar. ¿Qué árabe musulmán podría votar nuevamente a la Knesset en un futuro a gente que pactó con el gobierno que los estaba atacando, o en su retórica, en su forma de pensar es así? Estás muteado, estás muteado. Ahí está. Perdón, sí. Otra de las preguntas que llega es, según tu opinión, Uri, ¿crees que agrupaciones terroristas como Hezbollah o el brazo armado de la autoridad palestina, de Al-Fatah, o mismo países como Irán o el Líbano, podrían sumarse a esta iniciativa de Hamás y hacer un conflicto a gran escala? No me llamaría la atención que Hezbollah en el norte, en el sur del Líbano, o el brazo armado de la Autoridad Nacional Palestina, o desde Siria, participen del conflicto. De hecho, lo que estamos viendo es, como decía, un conflicto ya descentralizado, cada vez más descentralizado. Hoy Hamás no representa la totalidad, sí es el enemigo más importante y más visible que tiene Israel hoy, pero no representa la totalidad de las personas que están luchando contra Israel, rebelándose contra Israel. Y no sería llamativo que Hezbollah se sume, que desde Siria se sumen, dado que en su naturaleza son muy similares. Todos dependen del mismo régimen, que es el régimen de Irán. Otra vez, Ari, otra vez. El micrófono. Ahí va. Ahí está, ahora sí estoy. Ahí va. Perfecto. Acá, ¿cómo podemos difundir la causa de Israel en las redes o medios de comunicación con fuentes confiables? ¿Qué tenemos que creer y qué no de lo que vemos? ¿Cuál debería ser nuestro rol como judíos que no vivimos en Israel? Y si bien acá dice, es más una pregunta para pensar entre todos, que creo que es válido, que creo que está bueno que la gente también pueda compartir qué acciones se les ocurren en el chat, también te la traslado a ver qué es lo que se te ocurre a vos sobre este tema. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo creo que, para empezar, estar hoy acá ya es bastante. Estar hoy acá ya es bastante. Ya demuestra que estamos comprometidos con la causa, que nos interesa informarnos, que nos interesa bañarnos de información que no sea antisionista, como lamentablemente vemos en la mayoría de los medios de comunicación argentinos, en las redes sociales. Y lo que podemos hacer es, bueno, primero y principal, no me crean a mí. Yo solamente soy un interlocutor más, y no tengo la verdad, sino quédense con lo que yo les digo e investiguen y vayan más allá. Entren a distintas páginas, hay un montón de diarios israelíes en castellano o en inglés. Puedo recomendar más de izquierda, más de derecha, hay un montón. Podés entrar, por ejemplo, de Jerusalem Post a Haaretz, a Aurora. Hay un millón de diarios, hay diarios estadounidenses. Pueden seguir en las redes sociales a las cuentas oficiales de la Fuerza de Defensa de Israel, IDF, por sus siglas en inglés. Pueden participar de más eventos como este. Mientras más información junten, y más informados estén, y más comprendan el conflicto de forma integral y profunda, bueno, una visión más válida van a tener y van a poder defender con mejores herramientas su postura cuando alguien venga y les diga, no, pero Israel es un estado genocida, no, pero en Israel hay un apartheid, no, pero Israel bombardea y mata a niños palestinos. Y ustedes van a poder decir, y mirá, jamás lanza desde edificios civiles misiles que atacan a la población civil de Israel, para que después sea utilizado como escudo humano y muestren en los medios de comunicación que ustedes leen, Israel mata a niños palestinos. Entonces, cuanta más información tengamos de mejores fuentes y de fuentes más variadas, esta y otras, mejor va a ser. Bueno, tocaste justo dos de las preguntas que venían, una que tiene que ver con a partir de qué medios o qué fuentes podemos informarnos, cosa que lo dijiste, y lo otro que se relaciona, una pregunta que hace acá Ian Friedman, ¿por qué se habla de que Israel es un estado apartheid o colonialista con respecto a la población palestina? Ese es uno de los tantos puntos de propaganda antisionista y por consecuencia antisemita que lamentablemente vemos a diario que nos rodea. Israel no es un estado de apartheid,
Israel es la única democracia en Medio Oriente y el único Estado judío del mundo. Hay decenas de estados musulmanes en el mundo y hay un solo Estado judío que es más chico que la provincia más chica que la Argentina. Dentro de Israel conviven musulmanes y judíos, también hay cristianos y de otras religiones, y hay musulmanes israelíes con nacionalidad israelí, y hay jueces de la Corte Suprema musulmanes, y hay, como decíamos, representantes en el Parlamento musulmanes, y la población palestina en Israel crece a pasos agigantados, más rápido que la población israelí. ¿Cómo podemos hablar de un genocidio cuando hay crecimiento poblacional en vez de decrecimiento? Sí es cierto, y hay que decirlo, hay control poblacional. Israel controla a personas que considera peligrosas para su seguridad nacional, como cualquier Estado del mundo lo haría si estuviera bombardeado por todos lados todos los días, y si estuviera su propia seguridad nacional en peligro y su gente en peligro. Es el único Estado judío del mundo y tiene todo el derecho del mundo a defenderse. ¿Hay excesos? Lamentablemente hay excesos. ¿Tenemos que defender todo lo que hace Israel? No, cada uno puede tener su postura. Lo que no podemos decir jamás, como judíos sionistas, es Israel es un Estado apartheid, Israel es un Estado colonialista, porque no lo es. Israel está donde está de forma legítima, Israel está donde está porque lo merece, porque puede estar, porque defiende sus propios intereses y su pueblo. Ni más ni menos que eso. Te hago, Uri, dos preguntas que tienen que ver un poco fuera de Israel. La primera es, ¿cómo te parece que cuando existe un conflicto y de esta magnitud afecta a los judíos en la diáspora, a las comunidades fuera de Israel, tanto acá en Argentina, en América Latina, como en otros lugares? Y la segunda, si te parece que el hecho del cambio de la administración en el gobierno de Estados Unidos tiene alguna relación con el inicio de este conflicto. Qué buena pregunta. Voy por la primera. Para empezar, sin ir más lejos, creo que casi Pero todo... quiero decir, no estoy leyendo los nombres de todos, no son todas preguntas mías, es el público el que está preguntando, ¿sí? Para darle crédito a cada uno, pero son todas preguntas que están llegando de la gente que está acá presente. Y muy interesantes todas. La primera pregunta entonces era sobre cómo nos afecta a los judíos en la diáspora lo que está pasando. Todos los que estamos hoy acá, las 242 personas que estamos en este momento, evidentemente tenemos un sentimiento especial hacia Israel, nos vemos representados en Israel, queremos defender al Estado de Israel, y seguramente conozcamos gente, tengamos amigos, familiares en el Estado de Israel, tal vez haciendo la tzabá. Digo, nos afecta, seguramente a los que están ahí les afecta mucho más. No podemos hacernos las víctimas nosotros cuando parte de nuestro corazón lo están tocando, pero nosotros dormimos hoy bajo un techo que no es bombardeado, sabemos que salimos a la calle y no nos van a matar por ser judíos, ni muchísimo menos. Sí nos tiene que mantener alerta, y nos tiene que mantener ocupados, haciendo estas actividades e informándonos para ayudar a los que están allá a sobrellevar este conflicto de la mejor manera posible desde el lugar que nos toca, que hoy es la diáspora. Y la segunda pregunta, entonces, me dijiste que era sobre la el gobierno de segunda, Estados Unidos. si encontrás relación con el cambio de gobierno de administración en Estados Unidos. Bueno, en inglés te dirían too soon to tell, o to call, demasiado temprano para saber. Yo te puedo decir que sí, hay un cambio, sobre todo el cambio lo veo con Irán. Trump se había retirado del acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que restringía las posibilidades iraníes de conseguir la bomba atómica, y Trump se había retirado, lo había denunciado ese acuerdo, y ahora se está intentando volver a una situación parecida a la de antes del 2015-2016. Entonces hay una especie de cambio de paradigma, una vuelta de Estados Unidos al juego internacional que Trump había dejado un poco de lado. También es cierto que Trump fue el mayor aliado de Israel y un presidente terriblemente cercano a Netanyahu, muy, muy cercano, y Biden fue vicepresidente de Obama, que es uno de los presidentes con peor relación, que peor relación ha tenido con Israel. De todos modos, Biden es amigo del Estado de Israel. Como decía, hace pocas horas habló con Netanyahu y dijo públicamente que Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse de forma legítima, que es un mensaje que esperábamos de un presidente de Estados Unidos, y de ninguna manera va a dejar que escale el conflicto de forma tal que ponga en peligro real la seguridad integral de Israel, cosa que hoy por suerte no vemos. Sí hay una situación extremadamente incómoda, peligrosa, molesta, triste, pero Israel es un lugar seguro, es un lugar que va a sobrevivir esta guerra y la va a ganar, y hay muchos años más de Israel por delante, sin duda. Queremos aprovecharte, Uri, unos minutos más, agradeciéndote, obviamente, y agradeciendo la presencia de toda la gente que nos acompaña. Llega una pregunta de Julián de Maccabi, Julián Gubilki, si no me equivoco el apellido,
Y nos metemos un poco de vuelta en el frente interno de Israel. ¿Crees que si Netanyahu hubiera podido formar gobierno, esta escalada de violencia se hubiera producido? Sí, la respuesta corta es que sí. Que Netanyahu no haya formado gobierno no es causal de la escala de violencia que vemos hoy. Sí es un elemento más, un ingrediente más que hace todo más complicado y pone un manto de niebla sobre la situación que nos hace más difícil de analizar y más difícil de entender y más complicada para el propio gobierno de Netanyahu. Pero seguramente la situación no hubiera sido diferente de Netanyahu haber formado gobierno, porque un gobierno de Netanyahu establecido en la Knesset también podría haber respondido como lo hizo un gobierno de transición ante los levantamientos de Sheikh Jarrah, y eso derivó en lo que derivó en Gaza. Entonces, no creo que haya sido motivo detonante de este conflicto que Netanyahu no haya formado gobierno. Sí un ingrediente más. En uno de los escenarios futuros de los cuales vos hablabas, que no era muy promisorio y es algo de lo que todo el mundo habla y que nadie quiere, que tiene que ver con esta entrada a la Franja de Gaza con tropas terrestres, sabemos lo que esto significa, sabemos las pérdidas que esto puede causar, no es un territorio fácil para entrar. ¿Cuál te parece que podría ser el escenario de ingresar a Gaza? Hoy acá está, no sé si es Patricia, Patricio, es Pat Cohen, que dice que hoy circuló una versión como que podrían anexar el territorio. Yo no creo que Israel esté dispuesto a anexar la Franja de Gaza, no le interesa en absoluto, pero ¿cómo te imaginas un escenario de ingresos de tropas terrestres a la Franja? No, yo personalmente no lo veo posible. Israel se compraría un problema más que una solución. Sí, hace pocas horas hablé con un amigo que está en Unidad Golani, en Israel, en el ejército israelí, está entrenando para entrar, y está en una base militar, y le comunicaron que, no él porque está entrenando, pero sí sus colegas, compañeros, se preparen porque los próximos días podrían ingresar a Gaza. Por supuesto, esto es una experiencia personal que no cuenta la historia como es, y no hay que prestar atención a lo que diga una persona, pero en un escenario de ingreso a Gaza, que sería altamente conflictivo y un terreno, como decías, hostil, calculó que se intentará desmantelar el gobierno de Hamás y la Yihad Islámica, que es un grupúsculo muy menor a Hamás, pero altamente violento también, para, de alguna manera, volver a lo que era el status quo previo a que estalle este conflicto que vemos hoy. De ninguna manera imagino Israel anexando la Franja de Gaza, porque sería un problemón más para Israel que para el resto, un problemón. Acá llegan unas preguntas, algunas que tienen que ver con el comienzo de tu charla. ¿Qué opinión te merece? Que no sé si es una opinión o qué nos puedes decir sobre el tema del desalojo de estas familias del barrio árabe dentro de Jerusalén Este. Y, digamos, relacionado a esto, ¿qué opinión te merece el tema de los asentamientos o las colonias dentro de Judea y Samaria en los territorios en disputa? Bueno, voy a dar mi opinión personal, que no representa a nadie más que a mí. Yo estoy en contra de las dos cosas. Para mí se equivoca Israel en ambos sentidos. Para mí Israel no debe desalojar esas familias que viven en el barrio de Sheikh Jarrah. Como vemos, es altamente problemático. Israel jamás pensó que iba a desentonar en este conflicto, pero era una posibilidad latente, y hay hostilidades debajo que surgen a la superficie. Y para mí es injusto, sinceramente es injusto que esas familias sean desplazadas del lugar en el que viven desde hace ya más de 70 años. Para mí no tiene razón de ser, y es una cruzada que al fin y al cabo Israel no tiene forma de ganar, por más de ser más poderoso, de tener un mejor ejército, de ser el Estado local. Israel no tiene por qué, debería dejar vivir en paz a esa gente, intentar integrarlos a la sociedad israelí. Así el conflicto va a ser mucho menor, porque esa gente, si vive en sus casas, vive en paz, y bueno, jamás se hubiera levantado. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Sobre los asentamientos de colonos, las colonias en Cisjordania. También estoy en contra. Son terrenos en disputa. Yo te puedo decir, para mí es Israel, yo creo que sea Israel, para mí Jerusalén tiene que ser una sola, indivisible, y las ciudades que la rodean también son israelíes, pero la verdad es que hoy en día en el territorio vive gente que no se considera israelí, que se considera palestina, que tiene una identidad nacional propia y tiene reclamos que son al menos atendibles, por no decir legítimos.
Israel tiene que frenar las hostilidades, dar un primer paso, sentarse a negociar. Por supuesto, jamás ceder soberanía ante terrorismo ni por la fuerza, sino tener un interlocutor válido, bajar las armas cuando no está siendo atacado e intentar frenar estos proyectos de colonias en Cisjordania. Si Israel avanza, como lo ha intentado hacer Netanyahu, sobre estos proyectos de colonias en Cisjordania, difícilmente el conflicto, las hostilidades cesen, difícilmente, porque, como decía, hay raíces tan profundas y esta gente tiene reclamos de décadas que no van a frenar solamente porque se muden unas familias ortodoxas judías ahí. De hecho, al revés, se va a intensificar. Vamos a las últimas dos, si te parece, y así te liberamos y también la gente puede seguir procesando y buscando nueva información. La primera tiene que ver con una cuestión interna israelí. Si te parece que esto puede de alguna manera habérsele escapado al servicio interno de seguridad, al Shabak, al Shin Bet, y pueden haber minimizado las situaciones que había y que esto le explotó, y esto tiene más que ver, me parece, con lo que decías vos también, el conflicto interno en ciudades como Lod, como Tveria, como Haifa, como Yafo, Akko, etcétera, de población mixta. Si te parece que esto al Shin Bet se le puede haber escapado. Shin Bet es secreto, no sabemos qué sabían. Posiblemente tenían información, es probable que hayan tenido información sobre que algo de esto se estaba gestando, tal vez no se imaginaron o no sabían que podía ser tan grave. Y algo que intenté explicar en la presentación es que parte de esto es espontáneo, y al ser espontáneo es imposible que un servicio de inteligencia lo anticipe. Sí se puede anticipar, como se ha hecho, los ataques de Hamas. Claramente el Shin Bet tenía muy identificados a cabecillas específicas de Hamas, y tenía muy claro dónde estaban sus autos particulares, sus casas, dónde eran sus búnkers, y eso quedó muy claro porque los asesinaron sin mediar inconvenientes. Ahora, lo que hacen civiles que se levantan de forma espontánea en grupos de a 5, 10, 15 o 50 personas que se reúnen en un barrio con palos y bombas incendiarias, es muy difícil anticipar, porque es una cosa que surge al calor de los eventos. Ahora sí, vamos a la última, Uri, ahí la gente está preguntando, la charla obviamente ha sido grabada, luego vamos a ponerla a disposición. La última, tu área son las relaciones internacionales, te meto un poco en el plano nacional. ¿Qué opinión te merece el comunicado de la Cancillería Argentina del día de ayer? Ya vemos tu cara, pero más allá de la cara y la expresión, digamos, queremos tu opinión. No, la expresión es de desaprobación desde ya, pero también es conmigo mismo porque me olvidé de mencionarlo. No puedo creer cómo se me escapó, gracias por preguntarlo. No, es un comunicado que no tiene razón de ser, que está a todas luces equivocado, que condena de forma ridícula a la defensa legítima de Israel, diciendo que es una defensa desproporcionada. ¿Quién define algo, cuán proporcionado es defenderte de miles de misiles que vuelan por arriba de las cabezas de tu propia población civil? Yo no sé qué haría el gobierno argentino si el día de mañana Uruguay o Paraguay o el país limítrofe que sea empieza a bombardear ciudades argentinas al voleo y apuntando a edificios de civiles. Seguramente Argentina se defendería como corresponde a un Estado legítimo y soberano. Para eso debería tener con qué, pero el escenario hipotético es que se defendería, sí. Desde correcto. ya, no. Además, es decir que Argentina no tiene el poderío ni cerca de tener el poderío israelí, pero cualquier país del mundo tiene el derecho, está consagrado en los capítulos 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas. La defensa legítima es una excepción al uso de la fuerza en el sistema internacional. Esto tiene que estar clarísimo. Si a vos te atacan, vos te podés defender. No tenés que andar pidiéndole permiso a nadie. Sí tenés que ser proporcional, pero ¿qué sabe el gobierno argentino cuánto es proporcional? Para mí, la defensa israelí es proporcional porque busca, en la medida de lo posible, asesinar selectivamente a los mandamases de Hamas y no a cualquier población civil, aunque por supuesto hay daño colateral y es horrible que así sea, y nadie quiere daño colateral, pero es una guerra esto y no le inicia Israel. Uri, la verdad que queremos con Mada agradecerte mucho, agradecer a toda la gente que se sumó en el día de hoy, que rápidamente la convocamos y respondió. Como vos decís, creemos que vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos días, en las próximas semanas.
y es muy importante empezar a tener esto, a tener información, a mostrarnos también como comunidad interesados, preocupados y ocupados en la temática, que esto cuando la gente preguntaba qué podemos hacer, me parece que esto es lo primero que tenemos que hacer. Tener información y poder usar las redes sociales, poder usar los medios, poder difundir entre nuestros grupos de conocidos, ya sean de la comunidad o no sean de la comunidad. Esto me parece que es muy, muy importante. Así que nuevamente queremos agradecerte a vos, agradecer a toda la gente. Quedaron muchas preguntas, pero bueno, tampoco queremos abusar de tu presencia y del tiempo. Maga, por favor. Sí, agrego por último que ya lo dijimos por el chat y lo dijimos al principio, estén atentos a las redes de Noam y de FACMA, Noam-Argentina, FACMA-Argentina. Vamos a estar todos los días subiendo historias, contando cómo viene el día a día y actualizándonos. Muchas gracias a todos por participar. Buenas noches y estén atentos porque próximamente tendremos más charlas. Así que muchas gracias. Gracias. Y gracias a Uri, obviamente. Gracias a todos.